Fue el incendio de la torre ¿Cómo en la ese instante Manchísimo? más alta de la región metropolitana, sí, pues. la más alta de Chile en ese entonces, que cambió muchas cosas, cambió muchísimas cosas, el tratamiento de los bomberos, de los incendios en altura, por supuesto, un sinnúmero que no de tenía cambios de seguridad. No tenía las escaleras con la altura suficiente para llegar. Me acuerdo que los periódicos de la época lo llamaban, sí o no, Freddy, Infierno en la Torre, emulando la película, ¿te acordás? Aquella película. Un par de años antes se había estrenado esa película. Así es. Es increíble todo. Freddy Alexis está con nosotros. ¿Cómo está, Muy buenos días para todos. Buenos días. Es increíble todo lo que sucedió en este lugar, terrible también, y a la vez tomar en cuenta que existen también coincidencias y números fatídicos dentro de esto. Desde el piso 13 saltaron 2 personas y un bombero de la compañía número 13 falleció en el lugar. Así que... Una tragedia que además fue de las primeras transmitidas en directo porque sí, los había un equipo de televisión muy cerca. Fue horroroso. Estaban a media cuadra de la televisión nacional, precisamente, que fueron los primeros en llegar y transmitieron en vivo y en directo cómo la gente saltaba. Sí. Esas imágenes fueron tremendas. Yo creo que las más duras de toda esa época. ¿Qué año fue este incendio? Vamos a darle un marco referencial primero. El 21 de marzo de 1981, hace 32 años. Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento la televisión no era lo mismo que es hoy, no es tan directa la comunicación, pero sí, como tú dices, el equipo de televisión que estaba ahí se demoró 15 minutos en llegar al lugar, porque salieron del canal y llegaron ahí mismo. Muy cerca. A las 10:15 de la mañana comenzaron las llamas y a las 10:32 llegaron los bomberos. Fue como una especie de, guardando todas las proporciones, pero un poco lo que pasó con la caída de las Torres Gemelas y el incendio a mediana altura. Era un espectáculo similar. Era una cosa, una tragedia muy grande, porque la Torre Santa María, para los que ahora la ven así como más viejita y todo, era el edificio más bacán de Santiago. El más moderno, con más tecnología, con los mejores red húmeda y red seca. De hecho, nunca jamás iban a ser 2 torres. Sí, pero cometieron un error, porque un edificio de esas características debía haber tenido 2 túneles secos, que se llaman. Tenía 2, debería haber tenido 4, a eso me quería referir. Y uno de esos errores fue también que la gente dejó esas puertas debían estar cerradas porque hay una compresión de aire. Ese día sábado tenían las puertas abiertas. Exacto. Freddy, se habla, perdón, Salfate, se habla que a propósito de esta tragedia, ¿no es verdad? 11 personas murieron. Hay presencias de las personas que hasta el día de hoy trabajan, porque hay que decir que en esa torre hay oficinas. Y quedó estigmatizada, además. ¿Hay presencias de estas armas? Muchas. Y de hecho, tenemos el testimonio de 2 personas que han subido desde el subterráneo del edificio con el bombero. ¿Qué? Hasta el bombero que murió en el ascensor. No es broma, fíjate que hasta algunos pocos años existía una editorial muy famosa y que era como subsidiaria del diario El Mercurio. Y fíjate que decían que cuando se llegaba a la fecha de conmemoración pasaban varias cosas en ciertos pisos que fueron los afectados por las llamas. Los ascensores, de repente uno, no sé, iba a ir del 7 al 1, ¡guau! Y se iba al 13. Y se abrían las puertas. Y ahí no se quería quedar un buen rato y de repente, ¡pum!, se relajaba. O de las presencias que también se suben a las personas que te van haciendo advertencias y dicen, oiga, no suba al 13 porque, digamos, de hecho, está peligrosa la cosa. De hecho, una de las cosas que a mí más me impactó fue el testimonio de una persona que dice que han habido 2 amagos de incendios. Uno, que fue evitado por este bombero fantasma, y otro por duendes que viven en el piso 13. De hecho, ha quedado desde ese momento, 32 años atrás, un estigma negativo sobre este edificio, que como su misión era otra, era como el Titanic, el más seguro, el más grande, el más moderno, el más alto en esa época, y luego del incendio se fue al piso. O sea, pasaron 10 años en que la Torre Santa María nadie quería trabajar ahí, nadie quería acercarse. Y yo creo que fue tenía un aura, una carga muy pesada. De hecho, una de las imágenes más fuertes que se vio en televisión abierta en nuestro país ocurrió en aquel entonces. Gente que por no querer quemarse se lanzaban, y algunos que lograban, digamos, ponerle todo tipo abajo de contención, rebotaban. O sea, no caían, digamos, entre lo que millones de personas tenían casi una tela, digamos, para sujetarlos cuando llegaran al suelo, y terminaban rebotando y morían igual, se rompían el cuello. Fue un espectáculo siempre macabro. La imagen más macabra justamente es la de eso mismo, en la que están los bomberos con esta cama, ¿cierto?, de soporte para la gente que se tiraba. Eso es como cama elástica, así, para un par de metros. Y la persona que se tira cae al borde. El bombero queda al lado mirándolo como cae. Así es. Y no alcanzó a hacer nada. Es terrible, tremendo. Incluso, como te digo, la gente que trabaja ahí y que vive en ese lugar, digamos, haciendo sus labores diarias,
cuenta muchas historias, no negativas, pero sí tremendamente aterradoras. Yo también recuerdo la situación que había como una especie de pileta abajo que simulaba una piscina. Hasta el día de hoy que la desesperación de las personas era llegar y pensar que en ese pequeño metro de agua podían llegar a encontrar una solución de salvataje. Y como tú dices, fíjate que algo pasaba con un espectáculo aún más macabro, que era que estallaban los vidrios de los pisos y había una verdadera lluvia de cristales, así que comenzaban... Los bomberos no podían ponerse ahí porque no se podían, claro, porque quedaban lacerados, digamos, por los pedazos de vidrio de las propias ventanas, como las que están viendo en ese momento, y comenzaban a caer, digamos, en esta pileta que rodea como un foso de agua alrededor de la torre, y saltaban así, y entre los cadáveres las personas se tiraron una cosa horrorosa. Muy valientes, se salvaron, ¿por qué? Porque se afirmaron de los bordes de las ventanas y rompieron lo que eran los vidrios inferiores y saltaron, haciendo una maniobra prácticamente de equilibrio, circense, o sea, y se salvaron. Freddy, sobre los orígenes vamos a hablar sobre toda la presencia, y tenemos una nota al respecto, sobre toda la presencia paranormal en el lugar, que es fuertísimo. Yo trabajé hartos años en Televisión Nacional, me estacionaba ahí y se comentaban muchas cosas, pero sobre los orígenes se habla de un material con el que habrían pegado las alfombras, que era como lo que sucede es que ¿no? Estaban pegando las alfombras con neopreno. El neopreno obviamente genera un gas. Una persona en ese momento prendió un cigarro. El gas acumulado de neopren estalló. Y como eran plantas abiertas, la gente dice que era un mar de fuego que los persiguió y que en 2 minutos se quemó ese piso. Completo. Completísimo, 2 minutos. Claro, ahora son todos los que estaban ahí. Otra negligencia, porque cómo se ve, mira hasta dónde llega el agua. La torre habitada. Ahí llegan 60 personas estaban una gran cantidad de pisos por debajo donde se está provocando el incendio. Porque quedó absolutamente obsoleto el material mayor que tenía el Cuerpo de Bomberos Santiago después de ese incendio. Por supuesto. Porque las escalas telescópicas no llegaban al lugar y de hecho, posterior a este incendio, hubo una renovación completa del material. Y después hubo por supuesto, todo tipo de exhibiciones y demostraciones en distintas torres. Hay que recordar, como yo decía, que esta era la torre más alta de entonces de Santiago. Más moderna, sí. Había sido construida entre el 78 y el 80 y estaba recién inaugurada. Claro, lo que decía la Maida, simulaba la Torre Gemela. Y originalmente el plan eran 2 torres, pero finalmente se llegó solo a construir una. Mira, y uno de los detalles más tremendos también es que hubo gente que murió atrapada en los ascensores. Así es. 6 personas murieron atrapadas. Bueno, de ahí queda esta advertencia que hasta el día de hoy está patente en cada ascensor de Chile, que dice: en caso de temblor o de incendio, usted no ocupe los ascensores. Bueno, y justamente son los ascensores donde ocurren la mayoría de estos fenómenos paranormales. Exactamente. Los ascensores se pueblan de espectro o de criaturas que claramente están vestidas como en situación de emergencia, entiéndase, bomberos, guardias, auxiliares, y que generalmente van así como en una actitud de urgía, y que uno se sube al ascensor y dicen: por favor, ya, vamos bajando rápido. Y la gente así como que entabla un diálogo con ellos. A ver, esto me lo contó gente muy seria, que no da nombre, pero que incluso fueron por años editores de los más importantes suplementos del diario El Mercurio. Me decían, o sea, yo no pesco mucho estas cosas, me decían, pero de qué pasa. Dice, acá rato hay gente que viene dando alarma y dicen, así como incendio, fuego, y uno va a ver y no hay nada, y ve a las personas que arrancan y que después desaparecen, digamos, en la bajada de la escalera de emergencia, y que son 4 o 5 personas. ¿Qué irá a pasar ahora, 32 años después? La torre más alta, el Costanera Center. ¿Estará nuestro país preparado para un incendio en un lugar como ese? Yo creo que tiene otro sistema ahí, ojalá. Porque se autorizan trabajos de esa envergadura y... frente a eso, ¿qué tipo de emergencia se puede controlar? Bombero debiese estar preparado para una situación como esa también, esperemos que lo esté. Claro. 300 metros de torre. Generalmente tienen como estas terribles depósitos de agua en los techos que los rompen y dejan caer así como escurrir, destilar todo el agua hacia abajo, y con eso vayan apagando cualquier tipo de siniestro incendio. Yo no sé si bastará para esos casos. Ahora tienen todo un sistema, digamos, de regadío, así que al menor contacto con el humo se encienden todos los pisos. O sea, medida número 1, lo que contaba Freddy, 60 personas estaban trabajando en la Torre Santa María en el minuto del incendio. Imagínate. Pegando con material inflamable mientras que otros trabajaban. Tienes que tomar en cuenta también que el edificio, como era un día sábado en la mañana, estaba cerrado al acceso público. Cuando llegó bomberos tuvieron que abrirlo. Así es. O sea, ni siquiera estaban preparados para esa emergencia. Fue atroz la manera en que murió esta gente, y también es tremenda la manera de que estas personas que están ahí dando vueltas, estas presencias, se comunican con la gente que trabaja en el edificio. Y esa sería, tal vez, Freddy, la razón por la cual estas almas están de alguna manera manifestándose por la otra vez
por la manera en que finalmente mueren. Toda muerte es terrible, sí, pero acá hay un elemento extra. Sí, y aparte que también sabes que la gente que trabaja en muchas oficinas, sobre todo piso 10, 11, como están ahí, donde fue el tremendo incendio, dicen que les advierten. En la noche pasan gente que les dice, ¿hay alguien en el edificio? Sí, quedamos 2. Perfecto, se van. Y después cuando van bajando, le dicen al que es el tipo que está en la portería, le dicen, oye, ya nos vamos, ya nos avisaron. ¿Y quién avisó si no subió nadie? Pero te dice así como antelando, sí, todos los hechos. Antelando los hechos. ¿Cómo pudo ser detenido el incendio? Porque podría haber avanzado este material o la alfombra está presente en más pisos. ¿Cómo lograron...? Solo por la habilidad de los bomberos, sí, a través de un gran esfuerzo de los bomberos, por un trabajo que hicieron interno. Ellos, sí, trabajaron por dentro. Subieron los pisos y llegaron de ahí y trataron de abarcar el incendio de adentro hacia afuera. Que subieron más de 10 veces y hasta 20 veces los pisos... Por la escalera. Subieron y bajaron todas las veces que fueron necesarias. Y con todo el equipo de bomberos, que si bien no eran los más modernos... No, estamos hablando del año 81, y ustedes ahí ven las imágenes. En esa época los bomberos usaban cascos gringos, norteamericanos, con cotonas de cuero, claro, y con toallas que ocupaban para evitar la asfixia, no con el tipo de material que tienen ahora, que es de fibra, el casco mucho más liviano, la cotona es muy distinta, es antiflama, tienen equipos autónomos, no hay ningún bombero en ningún siquiera llamado a comandancia que ingrese al lugar sin una máscara de equipo autónomo. Claro, no en esa época, mira. Si es que un bombero se llega a quedar en silencio y deja de comunicarse, respire, manda una alarma para que vayan a buscarlo. Sí. Antes, claro, no se contaba con nada de eso. Así es. Bueno, el caso de que hay presencia. Fuimos a la torre. Exacto. Y las encontramos. ¡Ay! ¿En serio? Tenemos testimonios que lo dan. Y lo registraron. Podemos verlo en la nota si ustedes quieren. A la vuelta de la pausa. Sí. Vamos a una cortita pausa comercial y a la vuelta a la nota de Freddy y Alexis en terreno. Torre Santa María, presencias en ese lugar luego de la tragedia. No te lo pierdas, ya volvemos. Yo me acuerdo que desde mi casa, yo vivía en esa oportunidad por la estación Mapocho. Ya, perfecto. Y nos subíamos, detrás de la estación Mapocho estaba el río y lo colindaba un cerro. Y yo fui, porque yo lo vi a través de la televisión, sí, y desde ahí se veía el humo, que era una cosa impresionante. El callampón, como dicen los bomberos. Con callampón, exacto. Y yo iba y volvía a la casa porque el relato de lo que se escuchaba en televisión era dramático. Y me acuerdo volver a casa y ver en esa imagen en directo cuando una de las personas va cayendo a esta pequeña piscina de agua. No, y fíjate que lo más tremendo de estar en ese lugar es que ahí las presencias son vivas, hay imanencias y presencias que son muy fuertes. El lugar está cargadísimo de una energía muy fría. Eso te quería preguntar, ¿cómo el alma de un bombero queda ahí? ¿Por qué queda en esa actitud? ¿Por qué queda con el casco puesto? ¿Por qué queda en ese loop? Y no puede entender el hecho de terminar y él como bombero cometió un error, porque se metió al ascensor. Lo primero que un bombero no debe hacer, lo que él está haciendo el día de hoy, es que está advirtiéndole día a día a la gente de que sea cauto y tenga precaución. Él está ahí a una manera de quizás revertir su error. Freddy, todos los detalles están y todo lo que tú viviste en la siguiente nota que te presentamos a continuación. El sábado 21 de marzo de 1981, 11 personas fallecieron en este lugar, la Torre Santa María, uno de los edificios más altos de la época de los años 80. Todo esto y más para Secretos de la Ciudad. Parecía ser una tranquila mañana de sábado, sin embargo en Providencia comenzaba a desarrollarse uno de los incendios más trágicos que se vivirían en Santiago, específicamente en la torre más grande y moderna de la ciudad en ese entonces. Las imágenes son impactantes. En la azotea del edificio se encuentran varias personas pidiendo ayuda. Son exactamente las 10:30 y el edificio arde en su totalidad. La comuna de Providencia comenzaba a envolverse de un oscuro humo que ese día le quitó la vida a 11 personas en la Torre Santa María. Hoy trabajadores del lugar cuentan que dentro de la torre se pasean las almas de los cuerpos que ese día no se libraron de las llamas. Me encuentro acá en este lugar con Cristian Castro y Sebastián Bravo,
dos personas que atestiguan haber vivido extraños fenómenos en este edificio. Vamos a ver qué nos tienen que decir y cuáles secretos son los que esconden los pisos de este tremendo lugar en un momento más. Sebastián actualmente trabaja en el área de limpieza de la torre. El hombre que muchas veces es el último en irse cuenta que las almas en pena no pasan desapercibidas. Yo, por ejemplo, me quedo trabajando por lo general para el invierno hasta tarde por el tema de la congestión y un día X me quedé trabajando y qué sé yo, se empezaron a escuchar pasos y también estos archivadores gigantes con el que se mueven con la manivela se empezaron a mover. Por otra parte, este hombre no ha sido el único en vivir experiencias paranormales. Una persona se quedó trabajando hasta tarde también y sintió que alguien lo habló diciendo ya hay alguien acá y a través de eso él contestó sí, quedo yo, salgo enseguida. Y después él bajó acá donde los guardias a decirle ya cierren, nomás está ok. Y los guardias le explicaron, no, nosotros no hemos subido, nosotros no hemos... Increíble. Claro, o sea, quedó, pero desde ese entonces no se queda solo. Me imagino que ya no tiene el valor de quedarse solo en el lugar. No, para nada, y a mí tampoco. Algo que quisiera comentarles es que efectivamente yo hablé con el conserje del lugar, el jefe de los conserjes, y él me comenta que la gente que hace el aseo en este lugar tiene que entrar por el subterráneo. Y desde el último subterráneo, en una oportunidad, 4 personas que venían a hacer el aseo acá subieron con un bombero que los acompañó hasta el piso 10 y siguió más arriba. ¿Será este el bombero que falleció de la 13ª compañía? Desde un helicóptero de carabineros sacan el cuerpo sin vida de un voluntario de la compañía de bomberos número 13 que falleció atrapado, asfixiado en uno de los ascensores de la torre mientras intentaba rescatar a 2 personas que trabajaban en ella. Eduardo Rivas Melo, el estudiante y bombero de 23 años en ese entonces, ingresó a la torre para socorrer a las víctimas. Sin embargo, una falla en el ascensor no le permitió salir nunca más de este, muriendo por sofocación en su interior. Rodolfo Cerey, quien es una de las personas que estuvo dispuestas a darnos su testimonio, nos comenta que él, trabajando directamente con la gente de este edificio que les vende algunas cosas, utiliza el montacargas, que es un ascensor central que debiese ser el único que funciona a las 24 horas del día y ante cualquier evento, quedó atrapado en el piso 10. Empezó a escuchar conversaciones, pero en el momento en que él se aterró al máximo fue cuando escuchó una voz que le pidió ayuda. Víctor actualmente trabaja como contador en la torre. Este hombre cuenta que ha sido testigo de varios sucesos que hoy le hacen creer fielmente que los hechos paranormales existen. Oye, Víctor, tú me comentaste algo que a mí me parece realmente increíble. Los amagos de incendio. También preguntando, y una vez también hubo un amago de incendio. Han habido amagos de incendio acá en la empresa, o sea, en la torre, mejor dicho. Y los mismos guardias dicen que se apaga solo. ¿Y suenan las alarmas? ¿Alcanzan a sonar las alarmas? Suena la alarma, van a ver, y desaparece el incendio. Como que, entre comillas, el bombero aún está cuidando. Por otro lado, Víctor cuenta que un extraño hombre canoso ronda el lugar y que a él le tocó verlo en uno de los subterráneos del edificio. Me bajo, me saco el casco y estoy mirando hacia el vidrio. Tratando de peinarme o algo para poder estar más presentable. Y veo un perro blanco bajando las escaleras. Cuando el perro se me acerca, miro hacia atrás rápido y veo que era un caballero de canas, de edad, bajando. ¿Recuerdas cómo venía vestido? Casual, como de... Y yo le digo, disculpe, me asustó. Porque me dio un salto y me dice, voy a estar medio cansado. Yo esa semana estaba cansadísimo. Víctor, asustado con la presencia del señor, siguió su camino. Lo impactante vino después. Se subió y se bajó en el 7. Ya. Marcó el 7, yo me bajo en el 5. Y nunca más lo he visto en la torre y llevo 5 años trabajando acá y nunca más se me ha Nunca más, ni siquiera nada. Incluso le he preguntado a los mismos guardias y los guardias... Tampoco lo conocen. No es primera vez que pasa según ellos.
Sin embargo, las extrañas presencias no solo se pasean por el lugar, portazos, voces y extraños ruidos acompañan diariamente a los trabajadores y visitantes del lugar. Sentía bulla, como que hubiera más gente. Subo el volumen al máximo, exacto, subo el volumen al máximo porque me dio miedo. Después bajé el volumen y me paré a mirar por lo entremedio de los cubículos y las voces se callaron. Wow. Entramos acá y se sentía no un edificio como que tú entraras a un edificio normal, se sentía una presión extraña. Mucha presión y... Presión, ese es el término exacto, una presión extraña. Como que algo, no sé, no podríamos decir ente, qué sé yo, sino era una situación, ¿no es cierto?, a nivel de temperatura y de presión. El edificio más grande del Santiago de los años 80 nos ha abierto las puertas a sus misterios y sus grandes secretos. Presencias, sombras, fantasmas. Todo esto ha sido puesto en nuestras manos por valiosos testigos. Uno que vio sombras, otros un perro blanco. Todos nos han dicho que este edificio, Santa María, es un gran secreto de la ciudad. Está marcado. Tremenda nota. Está presente, además, es como un eje de Santiago. Sí, lo que ocurre es que ahí realmente ese lugar es casi como un portal abierto a estas presencias. Tú las sientes, las ves, las puedes adivinar que ahí sucedieron cosas. Cuando yo entré a hablar con el conserje, la puerta de una aseguradora que está en la orilla empezó a moverse. Entonces él dice, no te preocupes, esto es normal. El lugar está cargadísimo. La gente que trabaja ahí convive con este fenómeno paranormal. Una señora que iba subiendo la escalera me dijo, ¿sabes qué? Son los duendes que viven en el piso 11 los que nos advierten de los amagos de incendio. O sea, imagínate, la gente está todo el día con estas presencias dando vueltas. Gracias al Altísimo, hay muchas de ellas que les advierten. Ahora, cuando la gente se refiere a ellos como duendes, ¿es por darle un nombre? Es porque o porque han visto formas entendamos, criaturas pequeñas. Wow, y las ven correr por los pasillos, incluso han visto gente arrancar, abrir puertas, y ellos dicen, bueno, ¿qué pasó? Oye, Freddy, no hay nadie. Cuando uno piensa en este tipo de muerte, dicen, y te aprovecho de preguntar porque ustedes dos entienden mucho con respecto, no da lo mismo morir de un infarto que morir quemado. No, por supuesto. La muerte quemado, dicen que es una de las más espantosas y además que carga con mucha, de alguna manera, esas almas descansan poco, sí. O de alguna manera te vuelven un poco como la muerte de Juana de Arco, sí, claro. Y una serie de gente que ha muerto en incendios, que es una muerte muy violenta. Lo que sucede es que quemar un cuerpo tiene algo de un contenido ritual. Sí, claro. Entonces, muchas veces... Hasta el día de hoy, digamos, las muertes como en la India, por ejemplo, se hacen a través del fuego. Entonces, una forma de purificación, pero estando la persona ya muerta. Cuando está en vida, digamos, se provoca una fuerte contradicción de la persona, como dice él, sigue una inmanencia. Eso digamos, de que es un tema ritual, la muerte por fuego, tu cuerpo y tu alma sufren mucho, entonces estás consciente bastante parte del proceso. Y por lo mismo, estos espíritus quedan ahí. Sobre todo estas personas que estaban dentro del ascensor, que fueron encontradas con posterioridad, ellos siguen circulando dentro del lugar. Y de hecho, hay un niño que lo ven prácticamente todas las noches. Y ya se acostumbraron a su presencia, pero el tema no deja de ser menor.